La Ley General de Educación. La Ley General de Educación fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019. Fue publicada bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta nueva ley se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Esta nueva Ley General de Educación consta de 181 artículos y 11 títulos. Esta ley se compone, como les mencioné, por 11 títulos, dentro de los cuales están del derecho a la educación, de la nueva escuela mexicana, del sistema educativo nacional, de la revalorización de las maestras y los maestros, de los planteles educativos, de la mejora continua de la educación, del federalismo educativo, del financiamiento a la educación, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, de la validez de estudios y certificación de conocimientos, y de la educación impartida por particulares. En este video les voy a hablar acerca del título 1 de esta Ley General de Educación. El título 1 es del derecho a la educación. Les voy a hablar acerca del capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 1 es de disposiciones generales. Se compone de 4 artículos. El artículo 1 nos menciona que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3. El artículo 2 nos menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la educación. El artículo 3 nos menciona que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres, padres, tutores, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional. El artículo 4 nos menciona que la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley le corresponden a las autoridades educativas de la Federación, así como a todos los estados de la República Mexicana junto con sus municipios, incluyendo la Ciudad de México. Pasando al capítulo 2 de la Ley General de Educación, encontramos también el artículo 5, 6 y 7. El capítulo 2 es del ejercicio del derecho a la educación y el artículo 5 nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación que le permita alcanzar su desarrollo profesional y personal. Todo esto bajo el principio de la dignidad humana. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. El artículo sexto nos habla de que todas las personas habitantes del país deben cursar por educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo tercero constitucional. El artículo 7 nos habla de los principios rectores de la educación y nos menciona 5 fracciones de la educación. Por ejemplo, la fracción 1 nos menciona que la educación es universal. La fracción 1, inciso A, nos menciona que la educación extenderá sus beneficios sin discriminación alguna. Esto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la fracción 1, inciso B, nos menciona que la educación tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. También la fracción 2 nos menciona que la educación debe ser inclusiva, eliminando toda la forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras del aprendizaje y la participación. La fracción 3 nos menciona que la educación debe ser pública. El inciso A nos menciona que asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación. La fracción 3, inciso B, nos menciona que vigilará que la educación impartida por particulares cumpla las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional que se determinen en esta ley. La fracción 4 nos menciona que la educación debe ser gratuita. El inciso A nos dice que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación. El inciso B nos menciona que no se podrá condicionar la inscripción. El inciso C nos menciona que las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Y la fracción 5 nos menciona que la educación debe ser laica. Esto se refiere a que debe mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El capítulo 3 de la Ley General de Educación nos habla de la equidad y de la excelencia educativa. Se divide en dos artículos, el artículo 8 y el noveno. El artículo 8 nos menciona que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Y el artículo noveno
se divide en dos fracciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia. La fracción número 1 nos habla de establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos. La fracción 2 nos habla de impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales. La fracción 3 nos habla de que apoyará a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. La fracción 4 nos habla de convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de los estudiantes que lo requieran. La fracción 5 nos habla de fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia, plataformas digitales, etc. La fracción número 6 nos habla de celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La fracción 7 nos habla de fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas. La fracción número 8 nos habla de establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas de horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. La fracción 9 nos habla de facilitar el acceso a la educación básica y media superior. La fracción 10 nos habla de adoptar medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niños, niñas y adolescentes utilicen sus servicios educativos públicos. La fracción número 11 nos habla de promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia de los servicios educativos públicos a las niñas. La fracción número 12 nos habla de fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia.